Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, según a la hora que les toque ver este video. Quiero hacerles otro comentario sobre el Evangelio del 28 de noviembre, del domingo 28 de noviembre, que ya pasó, pero que me parece muy importante reflexionarlo entre todos mis hermanos, mis amigos que ven el internet. Católicos o no católicos, eh, sean bienvenidos a mi canal. Quiero compartirles pues este comentario. Vamos a leerlo, el Evangelio que dice así, es Marcos 10, 46, 52. Dice, en aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó, en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo: Llámenlo. Y llamaron al ciego, diciéndole: Ánimo, levántate, porque él te llama. Y llamaron al ciego. Ya lo leí, ¿no? El ciego tiró su manto de un salto, se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y comenzó a seguir por el camino. Comenzó a seguirlo por el camino. Palabra de Dios. Bendito sea, Señor. Bien, pues aquí estamos mirando lo que dijo Jesús a este ciego. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Papá Dios, te pido por todos nosotros, tus hijos, creyentes o no creyentes, los que tienen fe, los que no tienen fe, aumentanos la fe a todos. Jesús, queremos meditar tu evangelio, queremos reflexionar tus palabras, queremos oírte, Jesús. Háblanos al corazón, Jesús. Quita de nosotros todo lo que estorba para poder oír tu voz y encontrarnos contigo a través de tu palabra. Jesús, siéntate a un lado de cada hermano que está escuchando este evangelio y explícanoslo. Espíritu Santo, ven. Espíritu de la palabra de Dios, Espíritu intérprete de la palabra de Dios, interprétanos la palabra de Dios. Haz que no caigamos en errores, sino que veamos qué dice la palabra, ayúdanos a entenderla. Por todos mis hermanos que están mirando este video, quizá alguno esté enfermo, Señor, que tu palabra lo fortalezca. Quizá alguna persona está inquieta, Señor, dale tu paz. Quizá alguna persona tiene un problema difícil, Señor, te pido por ese problema que tiene esta persona.
Señor Jesús, ayúdanos. Espíritu Santo, fortalécenos. Abrimos nuestro oído, Jesús, queremos escucharte. Háblanos. Amén. Pues bien, vamos a comenzar. Dice aquí que Jesús, al salir de Jericó, en compañía de sus discípulos y de mucha gente, vemos a Jesús que pasa por ahí, en compañía de sus discípulos siempre lo acompañan. Recuerde que usted y yo somos discípulos de Jesús. Usted y yo somos discípulos de Jesús. Quizá no seamos muy buenos discípulos o muy buenos discípulos, no sé, cada quien vea. Discípulo quiere decir el que aprende de Jesús, el que está atento a lo que le dice Jesús, el que quiere pues que Jesús le enseñe, el que tiene a Jesús como maestro. Entonces usted y yo tenemos a Jesús como maestro en la medida que le escuchemos, en la medida que retengamos su palabra y en la medida que le obedezcamos también a esa palabra. Esta es una noticia buena porque el Evangelio son noticias buenas. Noticia buena porque Jesús viene y con su Evangelio nos quiere cobijar, nos quiere arropar, porque no quiere que nos perdamos, sino quiere que nos vayamos con Él, que lo sigamos. Bienvenida entonces la palabra de Dios, el Evangelio de Jesús, la buena nueva. Eso quiere decir Evangelio, buena nueva. Pues bien, entonces pues aquí van los discípulos con Jesús y más gente. Y dice aquí que un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Pensemos un poquito en ese ciego que está ahí al borde del camino pidiendo limosna. ¿Cómo sería ese ciego? ¿Tenía carruaje en aquel tiempo? Pues no creo. ¿Tendría dinero? Pues no, porque estaba pidiendo. ¿Tendría esposa? Pues no creo tampoco. ¿Cuánto tiempo llevaba así? Pues no se sabe. Aquí no dice. Quizá en otro evangelio diga, pero aquí no dice. Pero, bueno, el caso es que estaba ciego. Estaba ciego, pero era un ciego muy listo. Era un ciego con mucha sabiduría. Un ciego muy inteligente. ¿Por qué? Porque al oír que pasaba Jesús, comenzó a gritarle. ¿Quién le hablaría a este ciego de Jesús? Quizá los rumores ya se habían oído, que Jesús andaba por ahí, que Jesús traía la salvación, que Jesús traía vida eterna, que nos traía la vida eterna, que nos ofrecía vida eterna. Entonces, pues, este ciego sabía ciertas cosas de Jesús. Quizá estaba bien educadito en la religión judía, que sabían que iba a venir el Mesías, Jesucristo, al mundo. Y entonces ¿por qué? Por eso digo porque, fíjense que le dice hijo de David, porque sabían que de la descendencia de David iba a venir el Mesías. Entonces quiere decir que sabía cosas de Dios, era un ciego, pero que sabía cosas de Dios. Entonces le gritó Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Sabía que Jesús podía hacer algo por él. Por eso le gritó. Y dice que muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando cada vez más fuerte. Ten compasión de mí. Era un ciego que sabía lo que hacía, que estaba seguro de lo que estaba haciendo, pidiendo ayuda a Jesús, pidiendo que le ayudara, pidiendo que se acordara de él. ¿Sí? Y eso es algo muy importante para nosotros. Nosotros también, como el ciego, debemos aclamar a Jesús, gritar a Jesús dentro de nuestro corazón, aunque no lo hagamos con la boca,
pero sí, dentro de nuestro corazón, gritarle a Jesús, te necesito, Jesús. Quédate conmigo, Jesús. Te necesito, Señor. Recordemos que Jesús viene a los necesitados, al que lo llama, porque Él dice así, he aquí que estoy a la puerta y llamo, si alguien me abre, entraré. Recordemos que Jesús es muy respetuoso con nosotros, respeta nuestra libertad. Entonces, pues Jesús no entra nomás así, sino que quiere que nosotros le llamemos. Si no, pues se había acercado al ciego, ¿no? Entonces, pues este ciego llama a Jesús. Le dice que está necesitado de él. Entonces Jesús se detiene, se detuvo. Se detiene Jesús. Hay que hacerlo detener a Jesús en nuestras necesidades, en nuestros problemas, entre nuestras dificultades. Hay que detener a Jesús que pasa cada día junto a nosotros, diciéndonos, aquí voy, caminando. En este momento está pasando con nosotros. En este momento Jesús pasa con nosotros. ¿Qué necesitas de Jesús? ¿Qué necesito de Jesús? Es el momento de decirle a Jesús, te necesito. Entonces dice aquí, pues, seguía gritando, dice más fuerte. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Y llamaron al ciego, diciéndole, ánimo, levántate, porque él te llama. Ándale, ahí está. Y fíjense, dice que lo llamaron. Dice Jesús, llámenlo. Así también nosotros, si alguno de nosotros ya tenemos conocimiento de la palabra de Dios, ya tenemos conocimiento de la iglesia, ya tenemos conocimiento de que Jesús está en la Eucaristía, en la Santa Misa, también nosotros tenemos que llevar a otras personas con Jesús, porque están necesitadas. Ahorita vamos a meditar sobre la ceguera. Ánimo, levántate porque Él te llama. Ánimo, porque Él te llama. Así también, ahorita en este momento, a ti que estás necesitado, te decimos, ánimo, Él te llama. Él te atiende. Recordemos, 1 Pedro 5:7 dice así, échenle a Él toda preocupación porque Él tiene cuidado de ustedes. Hoy se presenta Jesús en este momento y te dice así. Te dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, maestro que pueda ver. Una cosa muy importante, fíjense cómo dice maestro. Maestro. Al decirle maestro, reconoce que Él es el maestro, que Él es el que nos enseña. Reconocemos que Jesucristo, como lo dijo en nuestra parte, Él es el único maestro y todos debemos ser discípulos de Él. Por eso es que Mateo 28:20 dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado, todo lo que yo les he enseñado, porque Él es el maestro. Entonces, pues, una de las cosas que tienes que hacer tú y yo, que ya sabemos algunas cosas de Jesús, compartirlas con los demás, pues con los que quieran, con los que se abran, con los que quieran, y si no, pues no, y no despreciarlo, ni tampoco nada, porque si no es para aquella persona que se abre, y no porque no se abre la vamos a despreciar, no, no es así. Entonces, tratarlos con amor, como Jesús. Bien, entonces le dijo Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, que pueda ver, que pueda ver.
Y vamos a detenernos un poquito en este momento sobre la ceguera. Ahora vamos a meternos nosotros sobre la ceguera. Reflexionamos un poco en esto así. ¿Qué tan ciego somos nosotros? ¿O cuánto miramos? Jesús dijo en otra parte, en la Biblia dice así, dice, yo he venido para que los que ven queden ciegos y para los que no ven, vean. Así es. Los que ven quedarán ciegos y los que no ven, verán. En otra parte se lo dijo. ¿Qué quiere decirnos Jesús con esto? Bien, vamos a ver qué tanto miramos nosotros. Vemos que a veces algunos de nosotros, los católicos, algunos cuantos, no sé cuántos, pero ustedes vean, a lo mejor usted es uno de ellos, que sí tenemos fe, pero que tan grande. Sí tenemos, sí vamos a misa, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos y recibimos a Jesucristo en la comunión, Jesucristo dijo así, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Entonces, si usted recibe a Cristo y está Jesucristo en su corazón, Él está con usted y usted está con Él, entonces debemos vivir como Él quiere que vivamos. No vivir como nos dé la gana. No, Él quiere que vivamos como Él quiere. Así que, empezando por ahí, si nosotros no vivimos así como Él quiere, pues no tenemos vista completa. Nos hace falta mirar más cosas. Nos hace falta mirar cómo es que quiere Jesús que nosotros vivamos. Sí, porque si no, pues no vemos, no estamos mirando qué es lo que quiere Dios que hagamos. Bien, pasamos a otra parte, por ejemplo, también otra cosa. Dice Jesús en otra parte, dice así, el que escucha mi palabra tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Bien, entonces, ¿qué tanto escuchamos su palabra para tener esa vida eterna? ¿Qué tanto la escuchamos? Ahí está otra cosa. Si no la escuchamos, entonces estamos perdiendo la vista. Estamos perdiendo la vista. No miramos bien. También, por ejemplo, usted acude a misa los domingos. Si no acude a misa, va aumentando la ceguera. Aumentando la ceguera. Así es como que le empieza a salir nube en los ojos, no sé cómo se dice. Entonces, no vemos bien así. Sí. Ok. Luego, por ejemplo, también, si usted se sale de la iglesia que Cristo fundó, que es la iglesia católica, entonces se vuelve ciego, y además de ciego, se vuelve necio, se vuelve terco y sin conciencia. Y se vuelve apóstata. La palabra apóstata quiere decir aquel que reniega de su fe. Está predicho ya en el Evangelio que antes del fin, una de las señales del fin, vendría la apostasía. Y eso está sucediendo. Mucha gente que pertenece a la iglesia que Cristo fundó, que es la iglesia que Cristo dejó, se sale. Se vuelven tercos, necios e hipócritas también. ¿Por qué? Si alguien me está escuchando, reflexiónelo. No es para ofenderlo. Jesucristo también hablaba sobre la hipocresía a los hombres, a las personas, que ojalá
Muchos de ellos reflexionaron en eso y cambiaron su manera de ser. ¿Por qué decimos hipocresía? Porque muchos de los que no son católicos dicen que ellos son santos, que no tienen pecado alguno, cuando la palabra de Dios dice claramente que aquel que dice que no tiene pecado es un mentiroso. 1 Juan 1:10. Entonces, pues, hay hipocresía ahí, porque todos estamos manchados de pecado. Así es, bueno. Ahora, también, ¿por qué tercos y necios? Porque por más que les explique uno el Evangelio, por más que le diga a uno que Jesucristo dejó una iglesia y está claramente en la Biblia, dice Jesucristo en Mateo 16:18, mi iglesia, no dice mis iglesias, dice mi iglesia, porque hay una iglesia de Dios, de Jesús. Pues ellos siguen tercos, no quieren hacerle caso a Dios. Y también Jesucristo dice que Él está en la Eucaristía, en el pan. Él está en la hostia consagrada, que es pan. Él está en la cena, que es la misa. Él está, pues, en ese pan que Él repartió. Dijo, hagan esto en memoria. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre, que es entregado por ustedes. Me parece que en Lucas 22:19, si no me equivoco. Entonces, sin embargo, los que no son católicos, los necios, los tercos, los que apóstatas que han renegado de su fe, dicen que Jesucristo no está ahí, que es un símbolo nada más, pero en ninguna parte de la Biblia dice que sea un símbolo. Es por eso es que se dice que están ciegos, tercos y necios. Y no es que yo esté ofendiéndoles, no. Hay que reflexionar lo que estoy diciendo, reflexionenlo en su conciencia. Y si ve que la Sagrada Escritura lo dice, que yo no lo estoy diciendo, lo dice la Biblia. Por eso le estoy dando los capítulos y los versículos para que ustedes reflexionen. Bien, entonces pues, ¿se fija? Entonces, este Evangelio pues nos hace reflexionar de muchos modos. Ahora, también los que somos católicos, que asistimos a misa y que después los problemas de la vida nos sofocan, nos revuelcan, nos hacen llorar, nos oprimen, no hallamos la puerta, algunos hasta van con los brujos, que les hagan limpias, siendo católicos. O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? No digo que todos, pero sí algunos. Eso quiere decir que están ciegos. Eso quiere decir que tienen ceguera. Pero van a misa, pues sí, pero están ciegos. Usted si es una persona de esas, reflexione lo que le digo. Y no lo hago de mala voluntad. Jesús quiere que seamos discípulos de Él, que aprendamos su enseñanza, lo que nos dice. Entonces cuando Él dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar, yo no tengo necesidad de andar haciéndome limpio. Yo voy con mi Maestro, con Jesús. Voy a la Eucaristía, recibo a Cristo en la comunión, y le digo, tú estás conmigo y yo estoy contigo. Y pase lo que me pase, tú estás conmigo y yo estoy contigo. Aunque me vaya mal, tú estás conmigo. Porque eso no quiere decir que no nos pase nada. Porque hay algunas personas que piensan que si seguimos a Jesús ya no nos va a pasar nada. Eso no es correcto. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice claramente que el que quiera seguirme, que va a tener dificultades, tome su cruz y sígame. Y va a tener dificultades. Recuerden los apóstoles cuántas batallas tuvieron. Entonces no es decir, no me va a pasar nada. Nosotros tenemos que confiar en Dios, claro que sí, pero pensar que no nos va a pasar nada, eso no es correcto. Bien, entonces pues lo que sí tenemos en Jesús es paz, que nos da paz, nos da consuelo. Entonces siempre tenemos que buscar el consuelo y la paz en Dios. La perdemos la paz, la recuperamos otra vez en Jesús, con la oración, con la visita al Santísimo. Estás estresado, estás cansado,
tiene mucho problema, ve con Jesús ahí al Santísimo, donde está expuesto, y quédate un momento ahí. Y dile, Jesús, aquí estoy. No le digas nada, nomás eso y ya. Si no te salen cosas, nomás dile eso. O bien, ve y descarga tus penas con Él. A veces yo he visto que personas van y lloran ahí. Y que bueno, descargan sus penas en Jesús. A mí también me ha pasado eso. Yo también voy y descargo mis penas en Jesús. Bien, entonces pues Jesús nos invita hoy a que nos levantemos del lugar donde estamos y le digamos a Jesús, Jesús, te necesito, quita mi ceguera. Vamos orando. Jesús, yo te necesito, quita mi ceguera. Jesús, yo te necesito, quita mi orgullo. Jesús, yo te necesito, ven a mí, entra en mí. Jesús, quiero recibirte cada 8 días en la comunión. Ayúdame a realizarlo. Jesús, para los que no pueden recibir por algún motivo, vamos a hacer nuestra oración. Jesús, yo quiero seguirte. Yo quiero escuchar tu palabra. Quiero siempre ir a misa los domingos. Ayúdame, protégeme. Jesús, tócame, Jesús. Consuélame, Jesús. Quita mi ceguera, Jesús. Quiero ser tu discípulo. Quiero aprender de ti. María, Madre de Jesucristo, Madre de los apóstoles, Madre de los discípulos de Jesús, ruega por nosotros. Amén. Bien, pues por último, recordemos una cosa. Tenemos que programar nuestra vida para darle el primer lugar a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada día tenemos que programar nuestra vida para darle un momento a Jesús. Un momento de oración, un momento de reflexión en la palabra de Dios, y programar para que el domingo no faltemos por ningún motivo a misa, a menos que sea por fuerza mayor, algún obstáculo grande, enfermedad, no sé, bueno, pero nos debemos de no poner pretextos, porque a veces uno busca pretextos. Cada quien examine su vida, examine su conciencia y vayamos con el que nos puede dar esa luz que necesitamos, que es Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del maligno, líbranos del diablo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.